Listo. Entonces, el día de hoy vamos a hablar acerca, pues, de la trigonometría, ¿cierto? Vamos a dar nuestros primeros pinitos en esto, en qué es esto de la trigonometría, de qué se basa, ¿cierto? Entonces, por favor, cerramos los micrófonos, Johan, gracias. Listo. La trigonometría como tal es una rama de la matemática. Vamos a empezar con eso. Es una rama de las matemáticas. Entonces, es una rama de las matemáticas. Es una rama de las matemáticas, digamos que su área de estudio es la relación entre los lados y los ángulos de los triángulos, ¿cierto? Entonces, es una rama de las matemáticas cuyo enfoque es la relación entre los ángulos y los lados de los triángulos. ¿Listo? Por eso, pues su etimología trigonometría, trígono, ¿cierto? De triángulo, y metría, pues de medición. ¿Sí? Entonces es como, de cierta manera, decir la medición de los ángulos, ¿cierto? Etimológicamente, trigonometría significa lo que les acabo de decir, ¿cierto? Medida de los ángulos. Significa que trígono es triángulo y metría significa medida, ¿sí? Vamos a anotarlo también ahí. Entonces, etimológicamente, entonces, trígono significa triángulo. Y metría significa medida. Listo. Listo, fácil. Fácil y sencillo. Ya tenemos la definición de qué es esto de la trigonometría, o sea, para dónde va esto. Entonces ya nos dice que la trigonometría es una rama de las matemáticas cuyo enfoque es la relación entre los ángulos y los lados de los triángulos. Significa que la trigonometría se enfoca 100% en la figura geométrica conocida como el triángulo, ¿cierto? Se enfoca en los triángulos, ¿sí? Existen varias clasificaciones de los triángulos, ¿cierto? Existe una clasificación por según sus ángulos, existe una clasificación según sus lados, ¿cierto? Hay muchas clasificaciones de los triángulos y para cada clasificación van a existir ciertas operaciones específicas eh, de acuerdo de acuerdo al tipo de triángulo que estemos trabajando. Entonces, vamos el día de hoy a ver la primera, una de las primeras ecuaciones de las más importantes que tiene esta trigonometría, ¿sí? Esto aquí conseguí una imagen muy chévere para que nos guiemos según la clasificación de los triángulos. Los triángulos se clasifican según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados se clasifican equilátero, isósceles y escaleno. El equilátero significa X, significa igual, ¿cierto? Látero significa lados, significa que el triángulo equilátero tiene sus tres lados iguales. El triángulo isósceles significa que tiene dos lados iguales y uno diferente. Y el triángulo escaleno significa que no tiene ninguno de sus lados igual al otro. Es decir, todos sus lados son completamente diferentes. Según sus ángulos también existe tres clasificaciones. La primera clasificación es triángulo rectángulo, ¿cierto? ¿Qué significa que tiene un ángulo recto? Recordemos que en geometría básica se explica que que un ángulo rectángulo es un ángulo que mide exactamente 90 grados. ¿Listo? Tenemos otra medida que es el triángulo acutángulo, ¿cierto? Otra clasificación, perdón, que es el triángulo acutángulo, que es aquel triángulo que tiene
sus tres ángulos agudos. Recordemos que un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados. Significa que los tres lados de estos triángulos, los tres ángulos de este triángulo, tienen sus tres medidas menores a 90 grados. Y por último tenemos el triángulo obtusángulo, que tiene un ángulo obtuso. Un ángulo obtuso es un ángulo que mide más de 90 grados. Profe, ¿existe la posibilidad de que un triángulo tenga más de un ángulo obtuso? No. Profe, ¿existe la posibilidad de que un triángulo rectángulo tenga dos ángulos rectos? No. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? Es un repasito como de geometría, como de lo que se vio desde primaria, sexto, séptimo, octavo, ¿cierto? Entonces es un repasito así como muy general, muy por encima. Listo. Continuamos. Ahora vamos a ver, vamos a entrar de lleno en lo que concierne al triángulo. ¿Listo? A ver si acá tengo de pronto un triángulo rectángulo. No. Vamos a dibujar un triángulo rectángulo. Listo. Vamos a tener un triángulo rectángulo. ¿Qué quiere decir? Que uno de sus ángulos, es decir, este ángulo de acá, es un ángulo recto. ¿Listo? Este es un ángulo recto. Es decir, que mide exactamente 90 grados. ¿Verdad? Ahora, las características de un triángulo, ¿cuáles son? Un triángulo tiene tres lados, pues como su nombre lo indica, ¿cierto? Significa, empezando por ahí, tres, ¿cierto? Tiene tres ángulos, ¿cierto? Por eso es triángulo y tiene también tres lados. Tres ángulos y tres lados. Esa es la característica principal de cualquier triángulo, sea isósceles, escaleno, acutángulo, obtusángulo, rectángulo, de cualquier. Va a tener tres ángulos y tres lados. Los ángulos, vamos a recordar que los ángulos son esta parte interna. Vamos a hacerlo con... ¿Qué utilizamos acá? ¿Qué dibujito utilizamos? Bueno, vamos a utilizar la curva. Listo. Estos de aquí que son la apertura, ¿cierto? Es la parte que está dentro de la unión de dos vértices, de dos lados, ¿cierto? En donde se unen dos lados, se forma algo llamado un ángulo, que es una apertura, ¿cierto? Desde el punto del vértice de la unión de dos lados, ¿sí? Eso es un ángulo. Entonces, profe, ¿cuántos ángulos tiene un triángulo? Ya dijimos que tenía tres ángulos, entonces, ya vimos, tiene un ángulo en esta posición, ¿cierto? Otro ángulo acá, y tenemos un ángulo acá, que es el ángulo recto, ¿cierto? Listo. Ya sabemos que tiene tres ángulos. Ahora, ¿cuántos lados tiene?
vamos a ver que tiene tres lados, uno acá, otro acá y otro acá, ¿cierto? Generalmente esos lados, ¿cómo los definimos? Generalmente esos lados los definimos con letras mayúsculas, ¿cierto? Generalmente esos lados los nombramos con letras. Perdón, estos lados siempre los vamos a nombrar con letras minúsculas. Minúsculas. Lado A, lado B y lado C. Tenemos tres lados, A, B, C. Profe, ¿se pueden llamar de otra manera? No sé, X, Y, Z, sí. Profe, ¿se pueden llamar Juanito, Pedrito y Pablito? Sí, también se pueden llamar Juanito, Pedrito y Pablito, solo importa que ustedes sepan que esos son los lados. ¿Listo? Pero generalmente los identificamos como A, B y C. ¿Listo? Profe, listo. ¿Y cómo vamos a identificar los ángulos? Los ángulos se pueden identificar de dos maneras. Una de esas maneras es utilizando las letras mayúsculas, ¿sí? Y otra manera es utilizando el alfabeto griego, ¿sí? Alfa, beta, gamma, teta, ¿sí? Todas esas letras, por favor, cerramos el micrófono. Todas esas letras pues podríamos nombrarlo de esa manera, pero pues para no complicarlos, o para no complicarnos la vida, prefiero llamarlos con letras mayúsculas. Pero se tiene un orden específico, es decir, si mi lado B está acá, el ángulo opuesto, es decir, el que está al frente de él, va a tener el mismo nombre, pero en mayúscula, es decir, ¿cómo se va a llamar este ángulo? Pregunta. ¿Nadie me responde? Hola, Tierra llamando a los chicos de ciclo 5. Ay, es que no sé cuál es el ángulo. El que está acá, mira, este de acá. Puede ser cualquier letra en mayúscula o las que le sigan. No, tiene que ser C. ¿Tiene que ser C? Sí, porque es el lado donde está la C. O sea, si es C Ojo mayúscula. porque dije el lado opuesto, es opuesto al lado, opuesto, es decir, que está al frente, no que está al lado. Ah, El ¿ven? opuesto es lo que Entonces está al B. frente. Entonces se llama, Entonces es B, muy mayúscula. bien, se llama el ángulo B. ¿Cómo se llamaría Mm, este, cómo se llamaría este ángulo de acá? C, mayúscula. ¿Cómo se llamaría? C, C, muy bien. Y entonces el otro ángulo, ¿cómo se llamaría? A, Muy bien. El otro ángulo se nos denominaría el ángulo A. Profe, si cambian los lados, si yo quiero poner a este lado A este lado B y a este lado C, ¿cambian los ángulos? Por supuesto que sí. Siempre tenemos que llevar el mismo orden de que el ángulo corresponda a la letra del lado opuesto. ¿Sí me hago entender? sí, pero Es decir, que se presente un cruce de esta manera. Este ángulo con este lado, ¿cierto? Este lado con este ángulo y este con este. Siempre, 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 siempre vamos a tener en cuenta que este y este van de la mano, este y este van de la mano y este van de la mano. ¿Listo? Siempre, siempre, siempre cruzándose en los ángulos con los lados. ¿Listo? ¿Hasta ahí estamos claros? ¿Alguna pregunta, alguna inquietud, algo que no hayan entendido? ¿O todo está claro? pues yo creo que todo está claro. ¿Dime? ¿Todo está claro hasta el momento? Yo creo, bueno, por mi lado, pues ahí sí. Listo. Más claro que el agua. Listo, eso me alegra, que esté quedando muy claro. Yo trato de explicar lo más masticadito posible para que quedemos
claros, ¿listo? Ya sabemos que hay que un triángulo se compone de tres ángulos, tres lados, que los lados se llaman ABC y que los ángulos también se llaman ABC pero en mayúscula y que los ángulos se nombran de acuerdo a la posición del lado contrario, ¿cierto? El lado opuesto. Entonces, si el lado opuesto se llama B, entonces ese ángulo se va a llamar B mayúscula. Si el lado opuesto se llama A, entonces ese ángulo se va a llamar A mayúscula. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Fácil. Fácil, fácil, fácil. Listo. Otra característica del triángulo rectángulo, ¿cierto? Ojo, esto se aplica para cualquier triángulo, sea rectángulo o no sea rectángulo, ¿listo? Para todos va a aplicar lo mismo. Bueno, para que lo tengamos presente. Vamos acá con otra característica de nuestro triángulo rectángulo. Nuestro triángulo rectángulo es diferente a todos los triángulos, a todos los demás triángulos porque tiene unos nombres diferentes para unos aspectos que ya les voy a decir. Sabemos que que el triángulo se compone de ¿cuántos lados? Tres. Tres, muy bien. El triángulo se compone de tres lados. Pero entonces resulta de que el triángulo rectángulo tiene una particularidad y es que los tres lados del triángulo rectángulo tienen unos nombres específicos. Profe, ¿cómo así? Sí, ellos tienen unos nombres específicos. Estos de acá, los dos lados que forman el ángulo recto, estos dos lados que forman el ángulo recto, si nos damos cuenta, estos dos al unirse son quienes forman el ángulo recto, se llaman catetos. Cateto, y el otro se llama ¿cómo? O sea, ¿Cómo se llamará el otro? Este de acá, cateto también. Los dos se llaman igual, los dos catetos. ¿Y cómo se va a llamar entonces el otro lado, el que es más largo, el que no forma el ángulo recto, sino que está opuesto al ángulo recto? ¿Cómo se llamará? Hipotenusa. Muy bien, por ahí lo dijeron, se llama hipotenusa, ¿cierto? Eso es básico más o menos de geometría, ¿cierto? Que nos enseñan que hay dos catetos y que hay una hipotenusa. Recordemos que la hipotenusa siempre va a ser el lado que está opuesto al ángulo recto. ¿Se acuerdan que yo les decía que se manejaba el opuesto? Entonces acá el opuesto del ángulo recto, del de 90 grados, se va a llamar hipotenusa. Profe, ¿eso es en todos los triángulos? No, únicamente ¿en cuál triángulo? ¿En cuál? Solo en el triángulo recto. Muy bien, solo y únicamente en el triángulo rectángulo. Triángulo rectángulo. Listo. Sola y exclusivamente en el triángulo rectángulo se va a presentar esta característica del nombre de los lados, que se llaman catetos e hipotenusa, ¿cierto? Cateto, si quiero llamar este cateto A, puedo llamarlo cateto A. Si quiero llamarlo cateto B, puedo llamarlo cateto B. Bueno, yo le pongo el apellido que yo quiera, pero siempre se va a llamar cateto. ¿Listo? Hasta ahí estamos claros, ¿no? Sí, profe. Listo, más claros que el agua. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud hasta el momento? No. No, listo, perfecto. Proseguimos entonces. Listo. Resulta de que este triángulo, vamos a copiar todo esto, para no volverlo a dibujar. Este triángulo que vimos acá, que tiene catetos, hipotenusa, ¿cierto? A nosotros para poder resolver ejercicios en trigonometría, nos piden que tenemos que solucionar, es decir, tenemos que decir cuánto vale cada una de estas 6 componentes que vimos acá, de estos 6 componentes que vimos acá, ¿cierto? Es decir, vamos a copiar esto de acá.
borremos más bien este. Listo. ¿Qué quiere decir? La trigonometría se encarga de ¿qué? De descubrir este a cuánto equivale. Es decir, para mí A es una interrogación, para mí este también es una interrogación, para mí este es una interrogación, ¿cierto? Porque yo no sé cuánto vale, yo solo sé que tienen un nombre, pero no sé cuánto vale eso, ¿cierto? Solo sé un dato, en este triángulo, por ejemplo, solo tengo un dato. ¿Cuál es el dato? Que este ángulo mide 90 grados, ¿cierto? Ese es el único dato que yo tengo. Que ese ángulo recto mide 90 grados. De resto, yo no conozco ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ni esto, ¿cierto? Yo no conozco a qué equivalen ni los otros dos ángulos, ni a qué equivalen los otros lados, ¿cierto? ¿Cuáles son sus medidas? Yo no las conozco. Entonces, para este tipo de cuestiones, de preguntas, es que fue que se desarrollaron una serie de fórmulas trigonométricas que nos ayudan a identificar y a llegar al resultado de cuánto vale eso que estamos acá preguntándonos, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a aprender una fórmula que es la fórmula que se llama el teorema de Pitágoras. ¿Alguien lo ha escuchado? Listo, ¿para qué sirve el teorema de Pitágoras? ¿Para qué me sirve eso? Para hallar los lados de un triángulo. Muy bien, para hallar los lados o la medida de los lados de un triángulo recto, rectángulo, ¿cierto? Única y exclusivamente para hallar la medida de los lados de un triángulo rectángulo. Profe, ¿puedo hallar la de un escaleno? No. ¿Puedo hallar la de un isósceles? No. Únicamente para hallar los lados de un triángulo rectángulo. ¿Listo? Profe, ¿y cómo es esa fórmula? Listo. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que cada uno de los lados tenía un nombre? ¿Se acuerdan de los nombres? ¿Cómo eran los nombres? A, B, C y D. Digo, A, B, C. En un triángulo rectángulo. Catetos e hipotenusa. Cateto y Muy bien. Hipotenusas y cateto. catetos, ¿cierto? Esa fue nuestra conclusión de esta diapositiva, que el triángulo rectángulo tiene una hipotenusa y dos catetos, ¿cierto? Recordemos que esto es para cualquier triángulo, que se llaman ABCD y que sus ángulos es el opuesto y que se llaman con la letra mayúscula y ta. Para el triángulo rectángulo, estos nombres, ¿cierto? No aplican los de los lados, aplican son hipotenusa, cateto y cateto, ¿listo? En este caso estamos hablando de un triángulo rectángulo, aquí. ¿Listo? Entonces, decimos que se llaman hipotenusa, hipotenusa, hipotenusa. Listo. Hipotenusa, el otro se llama cateto y el otro también se llama cateto, ¿verdad? Hay una hipotenusa y hay dos catetos. Listo. Entonces la fórmula nos dice lo siguiente. La fórmula nos dice que la hipotenusa viene siendo igual o viene siendo lo mismo. Viene siendo igual a la suma viene siendo igual a la suma, ¿cierto? Profe, la suma del cateto más el cateto, solo así, simplemente así, no. Viene siendo igual a la suma de uno de los catetos al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. ¿Listo? Recordemos que este cuadrado significa una potencia, ¿cierto?
Creo que potenciación lo tenemos claro o no. Pregunto, chicos. ¿Cómo estamos en cuanto a potenciación? Sí, profe, bien. Ya se lo vimos la vez pasada. Listo. Potencia es facilito. Listo. Hasta ahí estamos claros. Esta es la fórmula. Cuando a mí me pintan un triángulo rectángulo y me dicen, halle los lados de ese triángulo rectángulo, pues entonces yo digo, como es un triángulo rectángulo y me están pidiendo los lados de ese triángulo, yo me voy a remitir al teorema de Pitágoras. Profe, esta fórmula me dice que para hallar la hipotenusa yo sumo los dos catetos, ¿cierto? Pero, profe, ¿qué tal que yo necesite averiguar un cateto porque ya conozco la hipotenusa y el otro cateto? Entonces, ¿yo qué hago? Entonces, simplemente, por operación básica de álgebra, lo que hacemos es que despejamos esta ecuación, ¿cierto? Y la modificamos. ¿Cómo la vamos a modificar? Vamos a hacer lo siguiente, vamos a hacer algo muy sencillo. Simplemente, por despeje simple, ¿cierto? Vamos a copiar todo esto. Por despeje simple vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos averiguar solo un cateto. Necesitamos despejar este otro, ¿cierto? Si está a este lado sumando, ¿qué va a pasar a hacer al otro lado? Restar. A restar, muy bien. Entonces yo cojo y digo, Restar. si a un lado me está sumando, entonces yo lo paso al otro lado, pero al otro lado lo voy a pasar. ¿De qué manera? Restando. Lo voy a pasar rezando. ¿Listo? Y entonces me queda la siguiente ecuación, que me dice que si yo necesito hallar un cateto, debo restarle a la hipotenusa el cuadrado del otro cateto, ¿cierto? Listo, por favor, cerramos el volumen por allá. Cerramos el volumen. Johan, ¿tienes el micrófono abierto? Por favor, ¿lo cierras? Sí, ya me fijé, qué pena. Gracias. Listo. Entonces, para hallar una hipotenusa, ¿qué utilizo yo? Si yo voy a hallar la hipotenusa, entonces, ¿qué tengo que utilizar? Utilizo esta fórmula de acá. ¿Para hallar qué? El dato de la hipotenusa. Vamos a hallar en esta el dato de la hipotenusa. Muy bien. Listo. Y la otra fórmula nos va a servir ¿para qué? Para hallar el dato de qué? De los catetos. ¿Cierto? Listo. ¿Fácil o difícil? Hasta ahí todo va mascadito, muy fácil. ¿Cierto? Sí, profe. Listo. Ahora vamos a pasar eso a un ejercicio de la vida real. Es decir, vamos a plantear un ejercicio para el teorema de Pitágoras. Entonces vamos a copiar nuevamente nuestro triangulito que armamos aquí, que me quedó bonito. Entonces nos sirve para los ejemplos posteriores. Listo. No, pero no lo copié todo, no me sirve así. Voy a copiarlo todo. Listo. Listo. Entonces vamos a decir, bueno, tenemos un triángulo, ¿cierto? Cuyo lado mide 15, uno de sus catetos mide 15, ¿cierto? Y el otro cateto va a medir, pongámosle 23. Bueno, pongámosle 25. ¿Listo? En estos momentos no vamos a necesitar esto, no vamos a necesitar esto, y tampoco vamos a necesitar estas de acá. Listo. Tenemos el dato de los dos catetos. ¿Esto cómo se llama? ¿Cómo se llama esta? Hipotenusa. Hipotenusa. Y no la conocemos, ¿cierto? Necesitamos hallarla. Entonces nos devolvemos a nuestras operaciones y miramos cuál de estas dos tenemos que utilizar. ¿Cuál de las dos utilizamos? Sumamos los catetos. Ay,
Vamos a utilizar la primera, ¿cierto? Esta fórmula de acá que nos dice que la hipotenusa la podemos hallar sumando, ¿cierto? Que la hipotenusa la podemos hallar sumando el cuadrado de un cateto más el cuadrado del otro cateto, ¿cierto? Entonces, ya identificamos cuál es la fórmula que nos va a servir. Listo. ¿Cuál es el siguiente paso? Vamos a reemplazar los valores para poder hacer la ecuación. Entonces, en este caso, ¿cuánto mide nuestro primer cateto? 15. 15, listo. 15, ya reemplazamos nuestro primer cateto. ¿Listo? Vamos a hacerlo más pequeñito. Perfecto, listo. ¿Y cuánto mide nuestro segundo cateto? 25. 25, listo. Entonces tenemos que acá tenemos 25. Entonces tenemos 15 al cuadrado más 25 al cuadrado y que eso nos va a dar el resultado de nuestra hipotenusa. Ahora, ¿cuánto es 15 al cuadrado? Vamos a solucionar de una vez. ¿Cuánto es 15 al 30. cuadrado? No, 15 por 2 es 30. Recordemos que 15 al cuadrado es 15 por 15. 2 15 veces al cuadrado 15. es 175, profe. Muy bien, listo. Entonces tenemos que 15 al cuadrado es 175. Muy bien. Ahora, ¿cuánto es 25 al cuadrado? 625. 625. Muy bien, listo. Ya tengo. Ay, esperen que nos faltó algo importantísimo. Dios mío, casi los mato. Se me olvidaba que la hipotenusa también lleva un cuadrado. Eso no solo lo llevan los catetos, también lo lleva la hipotenusa. ¿Listo? Qué pena, chicos, ahí el error. Discúlpenme. Estaba entretenido haciéndoles la explicación que se me pasó ese datico por alto. ¿Listo? La hipotenusa también siempre va a ir al cuadrado. ¿Listo? ¿Sí, sí, sí? ¿O vuelvo a explicar desde el principio? No, profe, así ya. ¿Listo? Entonces, ¿cuánto me da esto? ¿Cuánto me da esa suma? Cuénteme. Si yo sumo 175 y 625, ¿cuánto me da? Uy, profe, creo que a 800. 795, profe. No, 790. 800, profe. ¿Quién da más? 900. ¿Quién da menos? 900. 790. 800. 800. La respuesta es 800. ¿Listo? 790. No, es 800. 800, hombre. La respuesta correcta es 800. ¿Listo? ¿Por qué? Porque 75 más 25 nos da 100, más 100 que tenemos acá 200, más otros 600 que tenemos acá son 800. ¿Listo? Ahora, yo puedo decir que hipotenusa al cuadrado es 800 y ya poner allá 800 así nomás. No, ¿cierto? Porque necesito quitar este 2. Necesito quitar este 2. Esto que aparece acá, este h a la 2, ¿es lo mismo que esto? No. No. No, ¿cierto? Porque aquí está solo y aquí tiene un 2. Entonces yo tengo que quitar ese 2. ¿Cómo lo quito? Entonces yo digo, bueno, voy a ir a mis nociones de despeje de ecuaciones, ¿cierto? Y en esa noción de despeje de ecuaciones me dice que cuando yo quiero pasar una operación de un lado del igual a otro, lo tengo que pasar con la operación contraria, ¿cierto? ¿Cuál es la operación contraria de la potenciación? Porque en este caso, el 2 es una potencia. ¿Cuál es la operación contraria de la potenciación? ¿Quién se acuerda? Dividir. No, casi, pero no. ¿Lo del logaritmo? Más cerca, pero todavía no. Casi, casi. Está ahí por los bordecitos. Ya casi ¿No le tiene atina. que pasar a restar?
No, se pasa a restar cuando se suma porque la resta es la operación inversa de la suma. No, dividir es la operación inversa de la multiplicación. Raíz cuadrada. Muy bien. Vamos a hacer una radicación. Vamos a pasarlo como una raíz cuadrada. Profe, una pregunta. Cuénteme. El 15 al cuadrado es multiplicando 2 veces el 15, ¿cierto? Sí, Entonces, ¿por qué daría 175? sí, tienes razón. Daría Sí, ahorita 225. está. Ujú. Sí, ya Ahí regálame está un mi... segundito, ya lo voy a corregir. Sí, en eso me estaba dando cuenta ahorita que estaba sumando. Listo. Regálame un segundito, termino acá con esta radicación. Listo. Sí, tienes razón, chicos. Listo, solamente lo cambiamos acá. 225 y aquí nos cambiaría a 900. ¿Cierto? Listo. Perfecto. Y acá también nos cambiaría a 900. ¿Sí? Ah, perdón. 850. 900, 850. Dios mío, qué burro. Es que tengo como un poquito de afán porque ya se va a acabar la clase y no les voy a terminar de explicar para la actividad. Pero bien. Listo, hasta ahí vamos claros. Qué pena ahí el pequeño detallito. Listo. Me dejé llevar por lo que decían los compañeros que estaban opinando. ¿Sí ven? Cuando opinemos, tenemos que tener la veracidad. Listo. Y vamos en que la potenciación la pasamos al otro lado como radicación, ¿cierto? Es decir, pasa de potenciar a volverse radical. Como acá es una potencia de 2, pasa al otro lado convirtiéndose en raíz cuadrada, ¿cierto? Listo. ¿Cuánto me da raíz cuadrada de 850? Cogemos la calculadora y vamos a poner raíz cuadrada de 850. Y el resultado nos va a dar 29,1547 más o menos, pero entonces dejémoslo solo en 15 para no poner tantos decimales. Listo. Ahora ya conocemos cuál es la medida de nuestra hipotenusa, que es 29,15. ¿Listo? ¿Hasta ahí alguna pregunta, duda, inquietud, fácil, difícil? Ahí más o menos. ¿Cuál Fácil. es la pregunta? Pregunten. No hay pregunta. ¿No? ¿No hay preguntas? ¿Ninguna? Profe, yo el último procedimiento, que no ¿Cómo? entiendo el último procedimiento es que no entiendo bien cómo sacar el 29.15. Ok. Simplemente hacemos, o sea, te quedaste aquí. ¿Sí? Sí, señor. Listo, simplemente sacamos raíz cuadrada de 850. Vamos a nuestra calculadora y ponemos raíz cuadrada, que es este botoncito de acá, no sé si me ven ahí en cámara, si les aparece ahí mi cámara en alguno de los lados, ¿cierto? O por ahí debajo esto. Le despichamos a la raíz cuadrada que aparece en nuestra calculadora, ¿cierto? Acerco un poquito más, aquí está raíz cuadrada, ¿cierto? Raíz cuadrada y ponemos 850 y le damos igual y nos arroja el resultado 29.15. ¿Listo? Porque pues sacarlo manual eso es complicadísimo. Porque toca ponerse a buscar dos números que multiplicados nos den 850. Y cuando en este caso son números decimales, pues se complica mucho más. ¿Listo?
Y si no Les tiene calculadora, mucho más. Sí, teniendo calculadora mucho más, tienes razón. Listo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. La tareita, el trabajito que les va a quedar, ya saben cómo hacer el reemplazo. Entonces vamos a hacer estos ejercicios de acá. Vamos a recortar esto para que queden bien. Este es el segundo punto. Vamos a copiar el primero. No, gallo ahora. Listo. Primero y segundo punto. Entonces, en el primer punto nos dicen que hallemos o calculemos la hipotenusa de los siguientes triángulos rectángulos y ahí nos dan los datos, ¿cierto? Hacemos a una solita para que les quede más fácil visualizar. Listo. Listo. Acá, chicos, no importa que en este ejercicio, en vez de llamarse H, le llamen A, ¿no? No es que ahorita me digan, profe, no lo pude hacer porque es que en el ejercicio se llamaba A y no se llamaba H. No, no importa que se llame A, igual es el mismo procedimiento, porque esa es la hipotenusa, porque está al frente del ángulo recto, ¿cierto? En la segunda, los catetos. Lo mismo, profe, es que el cateto se llama C, es que el cateto se llama B, es que el cateto se llama... No importa. Lo importante es que es un cateto. ¿Listo? Esa va a ser Profe, la a todos, actividad. Dime. a todos se les hace el mismo proceso que nos acabaste de explicar, ¿sí? Sí, pero tenemos que analizar lo siguiente. Por ejemplo, en estos primeros de acá, que nos dice que calculemos la hipotenusa, entonces vamos a ir a donde están nuestras dos fórmulas y buscamos cuál es la fórmula para hallar hipotenusa, que en este caso es la primera, ¿cierto? Y utilizamos esa. Pero en el segundo punto nos dice que calcular un cateto que falta. Entonces, ¿podríamos utilizar esta misma de la hipotenusa? No. No, ¿cierto? En ese caso tendríamos que utilizar la segunda, que es la de los catetos. Pero es sencillísimo, porque es el mismo procedimiento, lo único que cambia es la fórmula. ¿Listo? Entonces voy a guardar la presentación que acabamos de hacer para subírselas a la plataforma. Teorema. Listo. Para que también quede registro en la plataforma de lo que hicimos para que ustedes puedan ingresar y puedan repasar. ¿Listo? Entonces voy a crear de una vez acá esto. Y una vez la evidencia para que les quede ahí. Van a tener una semana para hacer eso, es decir, hasta el viernes de la próxima semana a medianoche se cierra el periodo de entrega. ¿Listo? Es decir, que tienen bastante tiempo para realizarlo. Listo. Segundo. Profe, qué pena, es que me acabo de sacar internet. Sí. ¿Me podrías repetir cómo se sacaban los castigos? O sea, cuando dijiste que tengamos cuidado con esto. Listo. Ya voy para allá. Dale un segundito.
Listo, ya voy para allá. Regálame un segundito acá, adjunto la presentación aquí. Listo. Les estaba diciendo que cuando nosotros vamos a hallar la hipotenusa, entonces vamos a nuestras fórmulas y vemos que hay una fórmula que nos sirve para hallar la hipotenusa, ¿cierto? Que es esta de acá. Entonces utilizamos esta formulita. Pero en el segundo punto nos pide es que calculemos el cateto que falta de cada triángulo. Significa que vamos a nuestras fórmulas de operación y ¿será que nos sirve esta misma, la de la hipotenusa, la primera? ¿Esta de acá? ¿Será que nos sirve? No. No. No, ¿cierto? En ese caso tendríamos que utilizar la segunda fórmula, que es la fórmula de los catetos. Y es exactamente lo mismo que esta, solo que cambia un menos, es decir, reemplazamos la hipotenusa, reemplazamos el cateto que conocemos y operamos. ¿Listo? Es bastante sencillo. Listo. Ya les va a quedar la plataforma, estoy subiendo el archivo. Y les va a quedar la tareita de una vez ahí, ¿verdad? ¿Van a tener hasta cuándo? ¿Me recuerdan hasta cuándo les dije? Hasta el Hasta viernes el de la... viernes, profe. Hasta el viernes de la otra semana, muy bien. Viernes de la otra semana, 12 de la noche. Después de las 12 de la noche, ya la plataforma a mí me avisa quién entrega después de esa hora. Pues obviamente esa persona pues va a tener una nota negativa, o pues dependiendo también de la consideración que se tenga de acuerdo a la excusa o de pronto el motivo. Sí, pero pues digamos que con una semana de plazo, pues no creo que haya como mucha excusa. ¿Listo? Listo. Listo, asignamos. Listo, ya les debió haber llegado, chicos, la asignación a cada uno de sus correos. Y nos vemos la próxima semana, chicos. Que estén muy bien, que tengan una feliz semana. Dios los bendiga. Bueno, profe. Cuidan mucho. ¿Listo? Hasta luego. Gracias, Listo. profe. Quédate al final y ya te respondo la pregunta. ¿Listo? Chao, profe. Chao, chicos, que estén muy bien. Chao, profe. Eso, Chao, chao, profe. chicos. Listo. ¿Quién me iba a preguntar por ahí algo? Profe, es que cuando se estaba llamando a lista el internet me sacó. Listo, Montiel. Vamos a ver si está por aquí. No me aparece en lista. ¿Cómo son sus apellidos? Hola, Luis Eduardo. Remicio Montiel. ¿Remicio? Sí, señor. Ah, Remiso Montiel, listo. Listo, ya le puse la asistencia. Bueno, profe. Listo. Que estén bien, chicos. Después, chao. Chao, profe. Chao, chicos.